Todos muy, pero muy buenas noches de parte de Ecosbin Engineering Consulting and Solutions. ¿Quiénes somos? Somos un grupo interdisciplinario de profesionales de la arquitectura, ingeniería y la enseñanza, altamente capacitados en herramientas BIM y afines. Entre los servicios que ofrecemos están la elaboración de proyectos integrales de arquitectura e ingeniería utilizando la más avanzada tecnología en metodología BIM. Consultoría, asesoría y capacitación BIM para estudiantes, profesionales y empresas de la industria de la arquitectura y la construcción son parte de los servicios que también ponemos a su disposición y que estamos gustosos de ofrecerles en esta noche. Así que, sin más preámbulo, damos inicio con nuestro webinario, el cual se titula ¿Qué son los espectros elásticos en el diseño sismo resistente? Aplicación en software SAP 2000 y Autodesk Robot 2018. Mi nombre es su servidor, ingeniero Luis Barbosa, estructurista. Agradecido de que se encuentre nuevamente acá para escuchar este interesante tema que espero que sea de su agrado, el cual estaré compartiendo con ustedes en representación de la empresa Ecosbin Engineering Consulting and Solutions. Así que de inmediato vamos a la agenda de la presente noche. Estaremos hablando o dando un pequeño preámbulo para dar inicio con los temas denominados vibraciones, tipos de espectros aplicados en ingeniería sísmica, interpretación del espectro elástico de respuesta, interpretación del espectro de diseño, aplicación del espectro de respuesta mediante SAP 2000 y Autodesk Robot, en este caso en su versión 2018. ¿De acuerdo? Como parte del preámbulo, estimados escuchas, es bien sabido que tenemos en nuestro planeta tendencias, más que todo en ciertas zonas más que otras, ¿no? Si hablamos del cinturón de fuego, allí ocurre la mayor cantidad de los eventos sísmicos que se dan en el planeta Tierra. Más de un 70-80% de los sismos producen allí. Pero particularmente lo que ocurre y lo que nos permite circunscribirnos al tema de hoy es la generación de las ondas desde el hipocentro, es decir, desde que ocurre el fallamiento de las placas y se ocurre la liberación de la energía potencial, y de esta manera se generan las ondas tanto internas como las ondas superficiales. ¿Okay? Como parte de este preámbulo, entonces tenemos que las ondas sísmicas que se generan ante una actividad telúrica son las ondas de volumen y ondas de superficie. Dentro del primer grupo están las ondas longitudinales o de dilatación, que son las ondas primarias u ondas P, y las ondas transversales o de distorsión, que son las ondas secundarias u ondas S. Por otro lado tenemos las ondas de superficie, las cuales son las ondas longitudinales, ondas de Rayleigh, ondas R, y las ondas transversales, ondas LO u ondas Q. Dentro del primer grupo, estas ondas se caracterizan básicamente porque transmiten temblores preliminares y poseen un relativo, ¿no?, poco poder destructivo, siendo las segundas, las ondas de superficie, las causantes de los mayores daños en las construcciones. Pues bien, sabiendo entonces la presencia de estas ondas como parte de los eventos sísmicos y la liberación de energía potencial, tenemos entonces que se producen vibraciones, y estas vibraciones hemos logrado a lo largo de la historia podido representarlas de diversas maneras para, digamos, poder lidiar con estos fenómenos naturales, estos fenómenos que eventualmente se presentan y que son definitivamente un tema que nos atañe como estructuristas. De forma sencilla, las vibraciones es un movimiento repetitivo relacionado a una posición de equilibrio. Ocurre una excitación de un determinado elemento con una masa, generalmente una masa M, y esta excitación produce, por supuesto, un movimiento, un desplazamiento, que es descrito a través de distintos movimientos, como lo veremos posteriormente. En el análisis estructural, las cargas dinámicas son responsables de inducir movimientos vibratorios en suelos y estructuras. Es decir, lo que nosotros estudiamos a nivel
a nivel de diseño estructural, son básicamente estas cargas dinámicas, ¿de acuerdo? Las cargas dinámicas, lógicamente, las entendemos como las cargas de sismo y las cargas de viento, ¿no? Esencialmente es la que más manejamos. También tenemos otro tipo de carga dinámica, pero en nuestros análisis de carga, por lo general, por lo común, hablamos de estas dos tipologías a grosso modo. Los movimientos vibratorios pueden ser periódicos y no periódicos, tal cual como lo observamos en las gráficas, como lo ven en la parte lateral derecha de su pantalla. Tenemos movimientos periódicos y no periódicos. Dentro de los movimientos periódicos tenemos el conocido armónico simple, ¿okay? Que es representado por una pseudo función, ¿no?, sinusoidal, tal cual como la podemos apreciar allí. Es de tipo constante y, bueno, se encuentra encerrada dentro de un intervalo. También tenemos los movimientos periódicos tipo pulso rectangular, que son más propios o característicos de otro tipo de sistemas, más cuando estamos en el área eléctrica o electrónica, ¿okay? Por la parte de los movimientos no periódicos, tenemos los transitorios debido a carga de impacto, como por ejemplo los cuerpos en caída libre, y lo que nos atañe en la noche de hoy, que son los movimientos de tipo transitorio, como los terremotos. ¿De acuerdo? Así pues bien, adentrándonos un poco más en lo que es la vibración, los tipos de movimientos vibratorios, que en esta noche vamos a estar discutiendo, básicamente se circunscriben a vibraciones libres y forzadas. Dentro de las vibraciones libres tenemos las no amortiguadas y las amortiguadas. Y dentro de las forzadas, análogamente, tenemos no amortiguadas y amortiguadas. Circunscritas a las vibraciones amortiguadas, tenemos las vibraciones de sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado, como lo estamos viendo acá. Y esta es una gráfica de lo que básicamente representa cada uno de ellos. La vibración libre, que es la primera que se presenta, básicamente se da cuando el movimiento se mantiene por la acción de fuerzas de tipo gravitacional, ¿ok? Y también por fuerzas de recuperación, por ejemplo, tal como el movimiento de un péndulo o la vibración de una banda elástica, de una liga, pues, ¿no? De una cuerda elástica, ¿ok? Por otro lado, la vibración forzada, como segundo elemento, ocurre cuando al sistema se le aplica una fuerza externa periódica o intermitente. En cuanto a los sistemas sobreamortiguados, lo vemos acá en las gráficas de color azul, que es esta curva que está acá, tal cual como la vemos acá. Esta básicamente, como lo podemos observar, es una curva de desplazamiento en función del tiempo. En el caso de los sistemas sobreamortiguados, el sistema no vibra, ya que básicamente el amortiguamiento es tan grande que cuando el bloque se desplaza y se deja luego en libertad, es decir, la masa que estamos manejando, simplemente se arrastra y retrocede hasta recuperar su posición original. Ya vamos a estar viendo un poco más al respecto, ¿no? De una manera un poco más gráfica. En los sistemas críticamente amortiguados, tal cual como lo vemos acá con el color púrpura, el bloque o la masa regresa a su posición de equilibrio siguiendo una curva de tipo pseudo exponencial en el tiempo, tal cual como la podemos apreciar acá, ¿okay? Ese es el comportamiento característico. Ahora, cuando hablamos de un sistema subamortiguado, que es el caso de la curva roja, tal cual como la podemos observar acá, en este caso, la fuerza resistiva es relativamente pequeña y el carácter oscilatorio del movimiento se conserva, pero la amplitud de la vibración disminuye en el tiempo y esto hace que finalmente cese el movimiento. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en materia. Hemos hablado acerca de la vibración, ahora vamos a hablar acerca de sistemas amortiguados y no amortiguados. Vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más simple posible. El propósito de la presente ponencia, lógicamente, no es albergar todo, absolutamente todo, porque es una materia bastante extensa lo que es la dinámica de estructura, pero sí cimentar las bases teóricas, por lo menos fundamentales, a fin de que a la hora de introducir espectros
de diseño, por ejemplo, que es lo que normalmente hacemos en los software, tengamos una leve idea de lo que estamos haciendo, ¿no? O por lo menos podamos entender en parte lo que se quiere realizar. Pues bien, iniciamos entonces nuestro estudio con una vibración libre no amortiguada, tal cual como lo vemos acá, que está representada por este bloque de masa M suspendido por este resorte. Este bloque de masa M suspendido por el resorte, tal cual como lo he descrito previamente, a ser desplazado a una distancia y, genera fuerzas que le llevan a restablecer su posición de equilibrio, claramente, ¿no? Estas fuerzas son fuerzas inerciales y fuerzas de recuperación elástica, ¿okay? Representados por F sub I y F sub S. La sumatoria claramente debe resultar en 0. ¿Okay? Este es un sistema bastante ideal, pero es un sistema del cual se parte para el estudio de los restantes sistemas. Se dice entonces, pues, que particularmente las fuerzas inerciales van a ser el resultado de la masa por la aceleración, teniendo que el desplazamiento es básicamente representado por esta variable independiente y, la segunda derivada de esta variable con respecto al tiempo nos daría la aceleración. Entonces aquí tenemos básicamente lo que es la conocida ley de Newton, masa por aceleración. ¿Ok? A esto sumado la constante K de resorte, es decir, la rigidez multiplicado por la distancia, nos da la fuerza de recuperación elástica, y la sumatoria de ambas, entonces, como ya previamente le había comentado, debe resultar 0 para mantener un equilibrio estático, ¿no? Que es lo que se busca o es lo que se quiere. Ahora bien, por otro lado tenemos sistemas de un grado de libertad con amortiguamiento viscoso. Ya estamos ingresando digamos, un elemento más a lo que es nuestro análisis de este elemento que en este instante o que previamente se encontraba simplemente con un resorte. Ahora tenemos acá simplemente una especie de amortiguador viscoso, ¿okay? El cual, bueno, viene representando una fuerza. Esa fuerza de amortiguamiento es denominada como Fd y se suma a las fuerzas anteriormente vistas. ¿Qué es lo que nosotros estamos anexando en este caso a nuestras ecuaciones? Pues simplemente hemos anexado, aquí simplemente estamos cambiando, lógicamente el desplazamiento no ocurre aquí en Y, sino en X. Tenemos entonces la fuerza, masa por aceleración, más la constante, en este caso, la constante C de amortiguamiento, multiplicada por la velocidad, que es lógicamente la primera derivada con respecto al tiempo del posicionamiento de la masa M, y finalmente la constante K, que obviamente también podríamos estar hablando de matrices, y de hecho el sistema de matrices, cuando estamos hablando de sistemas más grandes, no sistemas complejos, multiplicado por la distancia. La sumatoria igualmente debe dar 0, lógicamente, ¿no? Para mantener el equilibrio estático. En resumidas cuentas, todos los sistemas mecánicos poseen un grado de rozamiento que ocasiona que la vibración se vaya deteniendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Y por eso es que tenemos esta especie de émbolo acá, que realmente es un amortiguador viscoso. Por tal motivo, se incluye dentro del análisis este elemento que acabo de mencionar previamente. El amortiguamiento se atribuye a fuerzas que resisten el movimiento y que se originan en el medio a través del cual el sistema vibra. Por ejemplo, el aire, el agua o el aceite, en determinado caso, y se garantiza que el cuerpo del sistema se mueva, si se garantiza pues que el sistema se mueva, o este elemento se mueva lentamente en el medio donde se encuentra a lo largo del tiempo, entonces este movimiento será directamente proporcional a la velocidad del cuerpo. Y es allí cuando nosotros podemos incursionar o podemos agregar a nuestro sistema de ecuaciones el elemento velocidad. En este caso, permítanme aclarar que estamos trabajando con la notación newtoniana, ¿no? Por eso es que estamos viendo simplemente los puntitos aquí arriba, pero no es otra cosa que segunda derivada con respecto al tiempo, primera derivada con respecto al tiempo y la variable que es la distancia como tal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez conociendo acerca de estos dos sistemas que son la base para el estudio más completo
hablamos entonces de las vibraciones forzadas, como previamente lo habíamos mencionado. Y en este caso, lo único que se hace es adicionar una fuerza PDT, obviamente es una fuerza dependiente del tiempo, cuya forma, bueno, normalmente los libros nos los exponen básicamente de esta manera, tal cual como lo estamos viendo acá, F sub 0 por seno de omega por T, ¿ok? Y este es el caso más general de vibración de un sistema de un grado de libertad. En este caso se presenta cuando el sistema incluye los efectos de amortiguamiento y de un movimiento forzado ocasionado por la acción de una fuerza externa PDT, como la vemos acá. Entonces ya vemos tres fuerzas resistivas, como ya la hemos definido, y una fuerza accionante de la masa M. Ahora bien, esto nos permite establecer una consideración antes de entrar en materia de los espectros. Cuando se produce un sismo, el sistema puede analizarse como se presenta en la figura, donde no existen cargas exteriores, sino que se consideran simplemente los desplazamientos. Y cuando vemos aquí esta gráfica, observamos entonces que cuando ocurre el evento sísmico, el suelo se desplaza, pero también se desplaza la estructura o el sistema de un grado de libertad, como lo podríamos interpretar. Entonces tenemos un desplazamiento del suelo, tenemos un desplazamiento relativo de la estructura y tenemos un desplazamiento total que es la suma de los previamente mencionados. ¿Cómo se representa esto a nivel de ecuaciones? Pues simplemente que el desplazamiento total va a ser igual a la suma de los desplazamientos relativos, el desplazamiento relativo de la estructura y el desplazamiento del suelo. En este caso, cuando nosotros hablamos y simplemente estos desplazamientos los derivamos dos veces con respecto al tiempo, vamos a tener las aceleraciones. Y si incluimos la masa en cada uno de los elementos, pues lógicamente vamos a tener las fuerzas inerciales. En este caso tenemos entonces masa que multiplica en este primer elemento que estoy señalando acá, la masa M, que puede ser de un oscilador. Recuerda que tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Retrocediendo a la lámina pasada, esta masa M de este sistema, multiplicando a una aceleración total, va a ser igual a la masa, ¿ok? Multiplicando a una aceleración relativa, hablando ya del sistema propiamente, y a una masa, la masa M, que multiplica a una aceleración, pero en este caso del suelo. ¿Okay? Reacomodando estos elementos en función de la notación previamente vista, tenemos entonces la masa multiplicada por la aceleración más la masa multiplicada por la aceleración del suelo, es decir, la aceleración relativa, la aceleración del suelo, a esto me refiero, más el coeficiente, en este caso, de viscosidad multiplicado por la velocidad, más el coeficiente K de rigidez de resorte multiplicado por el desplazamiento, ¿ok? Esto igualado a 0, y nuevamente reacomodando a esta ecuación nos queda que, en definitiva, la ecuación que tenemos acá, esta ecuación homogénea, que tenemos de este lado de la igualdad como la masa multiplicando por la aceleración del suelo, es lo que nos lleva, y permítame enfatizarlo acá, esto que tenemos acá es lo que nos lleva a nosotros las consideraciones de lo que es la definición como tal de los espectros, bien sea los espectros de respuesta como los espectros de diseño, ¿de acuerdo? Y es aquí donde realmente comienza la historia, y es por esto que hemos incursionado primeramente hablando acerca de lo que es la vibración o las vibraciones. Entonces vemos cómo a partir de las vibraciones y de un arreglo adecuado de cada una de las fuerzas intervinientes en un sistema, en un oscilador de un grado de libertad, podemos determinar entonces unas ecuaciones que nos permiten despejar la masa, en este caso estamos hablando pues, de la masa M previamente definida, multiplicada por la aceleración del suelo. ¿Okay? Estamos hablando de la aceleración, en este caso del suelo. Y resulta que estas aceleraciones del suelo son las que normalmente nosotros recogemos en registros históricos o en histogramas, ¿okay? De aceleraciones de eventos pasados, eventos sísmicos pasados.
Entonces tenemos que la excitación debida al sismo es equivalente a una carga dinámica producto de la masa de la estructura por la aceleración del suelo. Esta es la carga efectiva de excitación. Así que todo básicamente se reduce a fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta simple fórmula es lo que a nosotros nos va a definir la razón de ser de lo que estamos estudiando la noche de hoy, que es básicamente la generación o la comprensión de los espectros de respuesta. ¿Ok? Ahora bien, vamos a adelantar un poco y entramos en los tipos de espectros aplicados en la ingeniería sísmica. Aquí vamos a hablar, vamos a entender cómo se relaciona entonces estas vibraciones que hemos venido comentando previamente con, en este caso, los espectros como tal. ¿Ok? Tengo acá una pregunta. Ok, perfecto. No hay preguntas por acá. Si tienen alguna duda, no vacilen, por favor, en hacerme llegar, tanto en la sala como en Facebook Live. De acuerdo, entonces los tipos de espectros aplicados en ingeniería sísmica, estos no son todos, ¿no? Lógicamente, pero nos vamos a circunscribir a ellos en aras del tiempo y en aras de la utilización, porque básicamente son los que manejamos, ¿no? Generalmente. Entonces tenemos los tipos de espectros, los de respuesta elástica, respuesta inelástica y de diseño. Vamos a circunscribirnos o vamos a resaltar básicamente los de respuesta elástica y los de diseño. No vamos a estar trabajando en este momento en rasgos inelásticos, es decir, no vamos a considerar ni la formación de rótulas plásticas ni estos efectos adicionales en la estructura. En cuanto al espectro de respuesta, en forma general podemos definir al espectro como un gráfico de la respuesta máxima expresada en términos de desplazamiento, velocidad, aceleración o cualquier otro parámetro de interés que produce una acción dinámica determinada en una estructura u oscilador a un grado de libertad. Y en esto quiero hacer un énfasis porque fíjense que cuando hablamos de un espectro de respuesta, nosotros podemos estar relacionando. No siempre es la aceleración, sí es válido que eventualmente vamos a estar utilizando mucho la aceleración y tal cual como lo vamos a ver a continuación, vamos a estar utilizando también los desplazamientos, pero también está la velocidad, también están los periodos y pues, tenemos mucho, es decir, tenemos, aparte de los periodos, corrigiendo, tenemos muchos parámetros que nosotros podríamos determinar, simplemente lo que debemos saber es que son los valores máximos en función de un periodo determinado, de un tiempo t, ¿ok? Un valor que usted quiera medir en relación a un tiempo t va a representar un espectro de respuesta. En este caso estamos hablando de espectro de respuesta sísmica, así que nos circunscribimos a ello. En estos gráficos se presentan en abscisas el periodo propio de la estructura o la frecuencia, ¿no? Así tal cual como lo vemos acá, ¿no? Periodo propio de la estructura o la frecuencia. Y en ordenadas, las respuestas máximas calculadas para distintos factores de amortiguamiento. ¿Okay? Eso es lo que tenemos en la ordenada. Fíjense que estoy señalando tanto los espectros o los histogramas de desplazamiento como el espectro de respuesta. ¿Okay? En ambos casos se caracteriza por la misma tónica, ¿no? Tenemos un tiempo o un periodo y tenemos el factor que se requiere medir en el eje de las Y, por decirlo de esta manera. ¿Okay? La respuesta máxima, pues calculada para distintos factores de amortiguamiento, entonces es lo que va a definir el espectro de respuesta. Para explicar de forma, digamos, conceptual el procedimiento de construcción de un espectro de respuesta, consideremos entonces una serie de elementos como estos. Estos son, lógicamente, osciladores de un grado de libertad, ¿okay? Pero que tienen la característica de poseer distintos periodos. Cada uno de ellos tiene una masa m, ¿no? Pero adicionalmente a la masa m, poseen distintos periodos y por ende, pues, distintas frecuencias en su oscilación. Y lo que nosotros hacemos es, en función de un registro de aceleración del terreno, recuerden que estábamos hablando
en las diapositivas anteriores, hablábamos acerca de que nuestras ecuaciones quedaban en función de una masa por una aceleración del terreno. Es así como radica, o allí radica la importancia del estudio de las vibraciones, y cómo vemos que este histograma, este registro de aceleración del terreno, nos va a permitir entonces determinar, o va a sentar la base para determinar el espectro de respuesta. Entonces, pues, al comparar en función del tiempo los desplazamientos de estos osciladores simples de un grado de libertad, al tomar los puntos máximos, fíjense que acá en la gráfica observamos que los puntos máximos, tanto positivos como negativos, y eso nos lleva a suponer que estamos hablando de valores absolutos, son los que posteriormente vamos a ir graficando, ¿ok? En un par de ejes, ¿ok? Denominados en las abscisas, por supuesto, el periodo, y en este caso los desplazamientos o las aceleraciones, si es el caso, en las ordenadas, ¿ok? Tal cual como lo estamos observando acá. Y básicamente ese es el principio esencial de lo que atañe, ¿no?, a nuestro estudio. Entonces, dicho de otra manera, vamos a conceptuar el procedimiento de construcción de estos espectros de respuesta. Es una serie de estructuras de un grado de libertad de osciladores simples con diferentes periodos de vibración T y con igual factor de amortiguamiento. Si sometemos todos estos osciladores que estamos viendo a la acción de un sismo, de un mismo terremoto, utilizando un registro de aceleraciones UGDT, es decir, una aceleración del terreno en función del tiempo, cada uno de ellos exhibirá, por supuesto, una respuesta diferente, la cual puede representarse, por ejemplo, a través de la historia de desplazamientos UDT, tal cual como lo estamos viendo en la gráfica, ¿no? Acá. Esto hace entonces, retrocedemos un poco por acá, esto hace entonces, que una vez que hemos calculado la respuesta de los osciladores, es posible determinar el máximo en valor absoluto, por supuesto, dado que el signo no tiene importancia en este caso, de cada uno de ellos, y volcarlos o colocarlos en un gráfico en función del periodo de vibración para obtener así un espectro de respuesta. Es decir, que la respuesta máxima de cada oscilador con periodo te representa un punto, así como lo vemos acá, de nuestro espectro de respuesta. Ahora bien, adelantando un poco más, cuando hablamos de espectro de respuesta elástica, recuerda que acá estamos hablando de una manera bastante general de espectro de respuesta, pero cuando hablamos de un espectro de respuesta elástica, representan parámetros, en este caso, representan parámetros de respuesta máxima para un terremoto determinado y usualmente incluyen varias curvas que consideran distintos factores de amortiguamiento, tal cual como lo estamos viendo acá, ¿no? Una serie de familias que consideran distintos valores de amortiguamiento, y básicamente de esto es lo que se trata, ¿no? De considerar el comportamiento de diversos tipos de estructuras para un mismo registro de aceleraciones. ¿Okay? Cuando eso lo llevamos a la gráfica, entonces vamos a tener una serie de familias, tal cual como la observamos acá, ¿no? Porque se supone que cada una de estas familias, como las tenemos acá, han sido construidas en función del procedimiento previamente descrito, y por eso me permito regresar a la lámina, tal cual como la vemos acá. ¿De acuerdo? Perfecto. Un espectro de respuesta elástica corresponde a un único sismo. Eso quiere decir que en este caso, cuando hablamos de un espectro de respuesta elástica, tal cual vemos acá, cada uno de estos elementos que conforman este número de familias corresponde a la excitación por la acción de un único sismo. ¿Okay? Se emplea generalmente para describir el comportamiento del suelo ante el evento sísmico, como ya lo veníamos aclarando, y no debe ser aplicado para determinar la respuesta estructural de una edificación. Esperamos un momentico que tengo una pregunta por acá, que me permiten. Tengo una pregunta por acá. Ok. Correcto. Perfecto.
No debe ser aplicado para determinar la respuesta estructural de una edificación. ¿Por qué no debe ser aplicado? Porque, como lo verán, estos espectros tienen formas bastante puntiagudas, es decir, bastante irregulares, por llamarlo de alguna manera, y lógicamente, cuando nos circunscribimos a un único espectro de respuesta elástica, estamos hablando de un único terremoto, ¿no? Entonces, como si no existiese más ningún otro evento sísmico. Básicamente vamos a trabajar con un único elemento, un único evento sísmico, y entonces estamos haciendo a un lado el historial de eventos o de acontecimientos sísmicos en una determinada región. Las curvas de los espectros de respuesta representan variaciones bruscas con numerosos picos y valles, como les estaba comentando, que resultan de la complejidad del registro de aceleraciones del terremoto. ¿Okay? Y para su creación se emplean registros tiempo-historia, que creo que deben estar familiarizados con ellos, de sismos reales conocidos de la data de la zona, o en ese caso también se generan, o es decir, se fabrican estos registros, ¿no? Para poder tener, digamos, bases para poder incursionar en la obtención de cada una de estas familias de espectros de respuesta elástica, tal cual como lo estamos viendo. De acuerdo, pero estos espectros de respuesta elástica y estas familias de respuesta elástica nos llevan finalmente a la consideración de un espectro de diseño. ¿Pero qué entonces es un espectro de diseño? Este espectro de diseño es un espectro suavizado, ¿okay? Tal cual como lo vemos acá, hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que estamos viendo acá, que es el espectro de respuesta elástica, que generalmente representa el comportamiento del suelo, es decir, un registro de aceleración del suelo, ¿okay? Y el espectro de diseño, que es un espectro, como ya lo dije, suavizado y que considera una serie de elementos. Adentrándonos más, representan una envolvente de los espectros de respuesta de los terremotos típicos de una zona. Y esta es otra de las diferencias, que a diferencia del espectro de respuesta, tal cual como lo vimos previamente, el espectro de diseño considera una envolvente, es decir, esto que estamos viendo acá, este espectro de diseño, realmente es una envolvente, porque aquí se encontrarían otra serie, voy a permitirme tratar de dibujarlo, ¿no? Se encontrarían acá una serie de otros elementos, otros elementos por acá, otros elementos que se vienen por acá, otros elementos por acá, y bueno, una serie de elementos que se circunscriben tanto por arriba como por abajo, y tenemos incluso espectros promedios, ¿ok? Entonces, representa una envolvente de espectros de respuesta de los terremotos típicos de una zona determinada, y este es otro de los factores que debemos considerar, que considera también la zona, ¿okay? O las zonas. Y esta es una de las características que en cierta forma hacen que, como posteriormente lo vamos a ver, se requiera una microzonificación sísmica, debido a que estos espectros de diseño muchas veces están, digamos, representando un área o áreas muy grandes que permiten o que nos llevan a incursionar en los sobredimensionamientos de las edificaciones. Al resultar imposible la representación de todas las condiciones geotécnicas mediante un único espectro, las normativas regionales consideran coeficientes en función de aspectos como la litología y composición del suelo, coeficientes de aceleración del suelo local, entre otros, para la construcción del espectro de diseño. Por ejemplo, si consideramos la normativa Covenant, me permito compartírsela por acá. Vamos a ver si, ok, vamos a pasarla por acá, dame un segundo. Fíjense acá. Si consideramos, por ejemplo, la normativa Covenant y nos vamos al espectro de respuesta elástico, en este caso, cuando tenemos estos espectros, tenemos una serie de factores. Una serie de factores que modifican la aceleración, que es el rasgo característico de la determinada zona. Entonces, este coeficiente de aceleración horizontal, este a sub 0, se ve modificado por
una serie de factores, como por ejemplo el factor de magnificación promedio, factor de reducción de respuesta, ¿okay? Para llegar a la normalización del espectro, y otra serie de valores que dependen precisamente de una serie de parámetros como lo indica el cuarto ítem que tenemos acá. En vista de que las normativas regionales consideran determinadas agrupaciones zonales con el propósito de abordarlas mediante un mismo espectro de diseño, se incrementa la necesidad de la realización de estudios de microzonificación sísmica para obtener diseños más ajustados y evitar sobredimensionamientos. Me permito comentarlos entonces. Fíjense esto. Cuando vemos, ya vamos a entrar en la normativa ACE, pero por lo menos cuando vemos acá en la normativa venezolana o Benín, tenemos una discretización, y esto ocurre también con la normativa peruana, con la normativa de cada una de sus zonas, ¿okay? Hay una discretización zonal, y esta discretización zonal se realiza en función de la litología y de otras características, ¿no? Pero esencialmente de la litología del terreno, en función de estas grandes agrupaciones másicas de suelo, tenemos y un determinado comportamiento, ¿no? En función también de registros, tiempo, historia, previos. Entonces eso ha permitido que las normativas adapten valores como este, que son coeficientes de aceleración sísmica y que representan determinadas zonas. Pero lo que implica el punto anterior que estábamos comentando es que estas zonas generalmente son muy grandes. Es decir, que si yo tengo una edificación que, por ejemplo, se encuentre acá, y eso me obliga, por ejemplo, a utilizar, a considerar que estoy en una determinada zona, en una zona, digamos, de tipo 2, con un coeficiente de aceleración 0,15, pero realmente estoy en un segundo caso, como este que acabo de señalar acá, en donde se acerca al margen de una zona 3. En esta zona 3 el coeficiente de aceleración es de 0,20, entonces lógicamente este desfase o esta imposibilidad de representar de forma puntual por parte de los espectros elásticos de diseño sísmico en un determinado emplazamiento es lo que hace posible o lo que genera en ocasiones sobredimensionamiento de la estructura, es decir, probablemente amortiguamos de más una determinada edificación o hacemos que dicha edificación sea más rígida de lo normal, es decir, damos un tratamiento superior al que realmente requiere dicha edificación. Al considerar también la norma ACE, en la sección 22, es la norma ACE 7, este es un extracto de la norma ACE 710. En la sección 22 vemos unos isomapas, y estos isomapas nos dan entonces también porcentaje de aceleración gravitacional, ¿no? Entonces, estas curvas que se ven acá, que son similares a las curvas de nivel, no, son indicativos realmente de aceleraciones en función de la gravedad, ¿okay? Y estas aceleraciones son las que utilizamos como punto de partida, en las normas ACE. Vamos a observarla acá. Permítanme soltar un momento la herramienta de dibujo. Y esto básicamente es lo que nos sirve como punto de partida, como lo verán, esos isomapas para poder determinar coeficientes o diseños, parámetros de aceleración, como lo ven acá, coeficientes de sitio y otros elementos que, como ya previamente se ha dicho, hacen posible la representación de un determinado, de una determinada zona a través de un espectro de diseño. Ahora bien, ¿qué pasa? Una vez conocido eso, nos vamos entonces a la aplicación de los software y vemos cómo los estudios geotécnicos, es decir, los estudios de suelo, nos emanan una información que nos permite a nosotros generar estos espectros de diseño, que ya sabemos que son distintos a los espectros de respuesta. Como lo vemos acá en el caso del SAP, tenemos la normativa venezolana, pero en este caso hemos utilizado un software para la generación de espectros de diseño. De otra manera habría que hacerlo lógicamente con una hojita de Excel y simplemente colocando las características
de terreno, tal cual como nos las han sido dadas por el estudio del suelo, vamos a generar entonces el espectro. Este espectro es el que nosotros vamos entonces a inducir a la edificación, y lo que quiero que se entienda y lo que quiero que ustedes comprendan al respecto es que estos espectros realmente lo que nos están permitiendo es regresar a nuestra premisa inicial de fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces tendremos este punto de partida, ¿okay? que es básico, este punto de partida que es elemental, donde una aceleración que es producida por un espectro de respuesta que es definido en función de las condiciones del terreno y de la estructura, van a generar entonces una excitación de la estructura como tal, y esta excitación va a traducirse, pues, por supuesto, en periodo, o va a generar periodo fundamental de la edificación, que lógicamente, como ya lo sabemos, es digamos, el tiempo que se toma en una oscilación completa en este caso, de un elemento, ¿no? Si consideramos en este caso el elemento como una serie de masas, voy a permitirme dibujarlo acá rapidito. Lo que observamos acá en pantalla puede ser representado o, digamos, idealizado como lo vemos acá. Entonces aquí es donde se extrapola lo que previamente hemos visto como un sistema simple, ¿no?, de un grado de libertad, a un sistema un poco más complejo. En este caso, si nosotros asumimos, esto es un 3, ¿okay? Si nosotros asumimos que no existe, o que la rigidez acá, la rigidez axial es infinita, ¿okay? La rigidez axial es infinita, y suponemos que este elemento sí puede deformarse de esta manera, por ejemplo, en un primer modo, tal vez en un segundo modo, lo tenemos acá. Entonces, en esta misma medida, las masas también se van a mover en función de el desplazamiento, pues, de este elemento, y con el movimiento de las masas es que ocurre lo que nosotros en las normativas identificamos como la participación de las masas, ¿okay? O la suma de las masas participativas. Entonces vemos cómo cada uno de los entrepisos representan diafragmas, generalmente es lo que la norma nos indica, representan diafragmas, y estos diafragmas van a hacer posible que nosotros analicemos la estructura, dependiendo de las irregularidades, por supuesto, como simples o sistemas, digamos, idealizados, como el que previamente acabo de dibujar, que es simplemente un oscilador con 3 masas, o 4 masas si contamos la masa superior, ¿no?, que es esta que está aquí en la parte de arriba. Entonces, al describir ese comportamiento en función de las ecuaciones que previamente hemos analizado, estaríamos teniendo, pues, como resultado el comportamiento y la respuesta de la edificación. Bien, pero más allá de esto, vamos a considerar también a otro software de vanguardia, que es el robot. Y el robot tiene la peculiaridad de que es bastante versátil, ¿no? En el caso del robot, a diferencia del SAP, no se nos presenta la mayoría de las normativas, ¿no?, como las vemos hoy día. Acá, por ejemplo, en el robot nosotros contamos con las normativas, por ejemplo, las anglosajonas, las normativas europeas. Más sin embargo, la diferencia con el caso de los software de CSI es que consideran un poco más las normativas, digamos, particularmente de Sudamérica. Yo creo que por eso es que se debe a ese gran auge que ha tenido esta empresa CSI en Sudamérica. Sin embargo, ahora Autodesk está apostando por Sudamérica o Latinoamérica, o el público más de habla hispana, y entonces esto hace posible, pues, que tengamos un manejo más fácil de nuestros códigos de diseño. En este caso, simplemente lo que tenemos es que hacer determinadas modificaciones, como lo hemos visto allí,
nos podemos generar nuestro espectro de diseño y lo podemos traer igualmente, tal cual como lo hacemos con el SAP, lo hacemos acá en el robot y de una manera bastante fácil, ¿no? De una manera bastante sencilla, partiendo de los mismos principios. Y de esta manera nosotros vamos a poder realizar la corrida, evaluar un conjunto, o más bien me permitiría sugerir un sinfín de cosas, ¿no? Dentro de las cuales, bueno, podemos evaluar la participación de las masas, ¿no? La suma de las masas participativas, que es uno de los primeros requisitos, ¿no?, normativos que debemos cumplir. Podemos obtener una gran gama de diagramas, ¿ok? La manera de cargado de la edificación es de manera bastante simple, es una forma bastante simple. Podemos cambiar las unidades en cualquier instante y como vemos, es bastante rápido, ¿no? Es bastante versátil el trabajo con el robot. Y tiene una gran ventaja, que es el trabajo en 3 dimensiones y las proyecciones y las diversas gamas o alternativas que nos presentan a la hora de la salida de los datos. Fíjense que tenemos los distintos métodos de generación y una particularidad del robot es la simulación de túnel de viento. Así como lo estamos viendo, recuerden que cuando hablamos de periodos y cuando hablamos de respuesta, no podemos dejar a un lado el viento, porque el viento también genera oscilaciones de la edificación. Recuerden, por ejemplo, el puente Tacoma-Narrows, que producto de una efecto de resonancia, pues él se viene a derrumbe, así que nosotros es una de las condiciones que debemos chequear, que no se solapen, ¿no?, los periodos, tanto de la edificación como el movimiento del terreno, y de esta forma estaremos evitando, pues básicamente lo que es este efecto indeseable. Pero el robot tiene una peculiaridad, que el manejo del sistema de túnel del viento es bastante práctico, bastante sencillo, y bueno, nos permite la generación como tal, como lo estamos viendo allí, de los espectros de respuesta, que lo podemos cargar simplemente como anteriormente lo hacíamos en el SAP, cuando no están las normas ni la peruana, ni la venezolana, ni la colombiana, ni la chilena, sino que simplemente tomábamos nuestra hojita en Excel, elaborábamos nuestro espectro de respuesta y la cargábamos desde el SAP. Pues, asimismo, actualmente se está haciendo con el robot. No descartemos, lógicamente, que en la versión, por ejemplo, la 2019 hasta la 2018, nos vengan con esta sorpresa, pues ya hemos visto que el target de esta empresa ahora pasa a ser también el público de Latinoamérica. ¿Ok? Ahora bien, hay mucha información que queremos compartir contigo, así que no dudes en comunicarte con nosotros. Están a tu servicio nuestras redes sociales y sin más, se despide de su servidor, el ingeniero Luis Barbosa, complacido de haber compartido con ustedes esta noche este interesante tema y quedamos totalmente a su disposición. Así que tengan todos una muy, pero muy feliz noche y hasta luego. Pásenla bien.